Muy estimados hermanos y amigos, alumnos y alumnas que comparten el curso de Pentecostalismo Latinoamericano, curso virtual elaborado por el CCM. Quisiera hablar un poco sobre el pentecostalismo, sobre todo en nuestro continente, en América Latina y el Caribe. El pentecostalismo es uno de los movimientos religiosos que más ha crecido, con cerca de 500 millones de adherentes, según la estadística de Barnard en esta área. Este movimiento, que principió en 1901 como una sencilla, espontánea y emocional forma de cristianismo, proclamando los dones del Espíritu, tal y como se registra en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento, incluyendo los ministerios, maravillas y milagros que están ocurriendo de nuevo para restaurar la iglesia apostólica primitiva en un avivamiento que culminará con el fin de los tiempos que anuncia Jesucristo, según el pensamiento pentecostal moderno. ¿Qué es ser pentecostal? El doctor Samuel Escobar, quien es miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, decía que ser evangélico era una forma de ser protestante. De la misma manera, hoy podemos decir que ser pentecostal es una forma de ser evangélico. En los diversos orígenes del pentecostalismo, nosotros podríamos mencionar al pentecostalismo histórico como un movimiento diverso que irrumpe en diferentes países del mundo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En esas primeras décadas del siglo XX va a crecer, a surgir de manera espontánea con la manifestación de avivamientos en diferentes grupos cristianos que buscaban la experiencia del Espíritu Santo con sanidades, dones, lenguas, profecías y otras señales milagrosas, incluyendo los ministerios que irrumpían con fuerza en estos movimientos de santidad que luego se autodenominaron pentecostales. Entre estos grupos de cristianos podemos hablar de un primer movimiento que es los irvinguistas, que surge en Inglaterra, el movimiento de santidad de Edward Roberts, el movimiento de los hermanos o de las hermanas Mutkis de la India en 1905, o de los hermanos coreanos. También se puede mencionar el de Charles Parham en Topeka, Kansas, en 1901, de donde también surgen los movimientos pentecostales de Los Ángeles en la calle Azusa con William Seymour, y también un movimiento pentecostal que surge en Chicago con William Durham, independientemente del movimiento que había surgido en Los Ángeles, California. Este movimiento de Chicago es un movimiento de herencia bautista y su líder es un pastor bautista que experimenta de manera explosiva en ese lugar de Chicago el bautismo del Espíritu Santo. Frank Bartleman, que es participante activo del movimiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California, decía lo siguiente: el presente avivamiento fue mecido en la cuna de la pequeña Gales, luego siguió en la India y llegó a su pleno crecimiento más tarde en Los Ángeles. Luego Alan Anderson, autor del ensayo teológico sobre pentecostalismo global y religión en Asia, inclusive autor del clásico libro sobre pentecostalismo, dice que hubo una cantidad de espontáneos avivamientos pentecostales en el mundo en fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, y entre ellos se menciona el avivamiento Welsh de 1894 a 1900
5 fue su duración. Quienes fueron también este movimiento, fueron la inspiración para los movimientos de santidad que ya empezaban a tener congresos y diálogos sobre el concepto del bautismo del Espíritu Santo o la búsqueda del Espíritu Santo. En este congreso que hubo en la Gran Bretaña, donde los presentes reunidos en este lugar de la santificación experimentaron un cambio pentecostal y vieron en ello una continuidad de la santificación. Así, de esta manera, vivieron la conversión hacia el pentecostalismo entrando el siglo XX. Evan Roberts, en 1907, enseñó que una experiencia personal del bautismo del Espíritu Santo debía preceder cualquier avivamiento. Casi al mismo tiempo estaban experimentando un avivamiento del Espíritu en la India desde 1860 con el evangelista John Christian Arolapen del sur de la India. En 1905, los avivamientos irrumpieron en el noroeste de la India, donde los misioneros presbiterianos de Welsh estaban trabajando. Otro avivamiento en la India de gran importancia fue en la misión Mudki, dirigido por Pandita Ramabai, y se dio con lágrimas, arrepentimientos y prolongadas reuniones de oración hasta la madrugada del siguiente día y manifestaciones poderosas del Espíritu Santo que incluían las sanidades, las lenguas, las profecías, las interpretaciones de lenguas. Y en este grupo de la misión Mudki se formaron equipos evangelísticos de cientos de mujeres jóvenes para testificar en las aldeas vecinas. Este avivamiento de la misión Mudki los convirtió en una importante misión pentecostal internacional. Para Pandita Ramabai, el Espíritu estaba creando una importante misión indígena del cristianismo en la India. El avivamiento Mudki tuvo cuando menos 4 consecuencias de largo alcance. En primer lugar, está claro y documentado por Bartleman, líder del avivamiento en Azusa, junto a William Seymour y aquellos escritores del periódico La Fe Apostólica, vieron el avivamiento de la India como un precedente de lo que estaba ocurriendo también en Los Ángeles. Incluso Bartleman tuvo algunos intercambios a través de cartas con Evan Roberts, aun cuando él nunca fue a este lugar de la India. En segundo lugar, las mujeres tuvieron un papel más prominente en la India que en el avivamiento norteamericano, motivando e impulsando a aquellas mujeres que habían sido expulsadas y marginadas por la sociedad. Seguramente podemos decir que el avivamiento en Los Ángeles, California, incluye el ministerio de las mujeres. Y también lo sorprendente de este avivamiento en Los Ángeles, California, es que durante los primeros años del avivamiento pentecostal se pudieron observar las reuniones en Azusa con blancos y negros en perfecta comunión, y también un grupo de mexicanos que se reunían en ese lugar. En tercer lugar, podemos hablar de la importancia que tuvo este avivamiento de la India con Ramabai, su ministerio y el avivamiento que las mujeres mostraron y dirigieron con un ecumenismo y una gran integración que vienen a ser un contraste para los movimientos pentecostales posteriores. Porque los movimientos pentecostales, en sus inicios, sobre todo en Estados Unidos y Norteamérica, no pensaron en formar de manera
independiente su propia denominación. No surgían con la visión de formar una denominación, sino que era un movimiento que llevaba con entusiasmo, con un gran fervor, la proclamación del bautismo del Espíritu Santo a los movimientos denominacionales o nominales de su tiempo. Sin embargo, el rechazo de estos movimientos fue el que a la postre llevó a los pentecostales de 1906 a 1908 a separarse y a formar sus propios movimientos pentecostales en aquella área de Los Ángeles. Y después, lamentablemente, los blancos o anglosajones se separaron del movimiento pentecostal de color, y también los mexicanos, para formar sus propios grupos. En cuarto lugar, podríamos decir este impacto que tuvo el pentecostalismo indio o de la India fue en este origen del pentecostalismo chileno, y que también a su vez de allí fue el corredor para un pentecostalismo latinoamericano, inicialmente que se establece en las naciones o países circunvecinos a Chile. El punto estuvo en que Minnie Abrams, que era compañera y amiga de la escuela bíblica de la señora esposa de Willis C. Hoover, May Louise, fue misionera metodista en Chile en 1906, y Minnie Abrams, que viajó a la India al oír de este avivamiento, estuvo allí y fue testigo presencial de lo que estaba ocurriendo. Y entonces esta misionera metodista escribe un folleto que es conocido ahora como el folleto Abrams en 1906. Y este folleto lo manda o lo da a conocer a May Louise, quien se entera de lo que está ocurriendo en la India. Y esto llamó poderosamente la atención de Willis C. Hoover, misionero metodista en Chile o de la iglesia metodista, y empezó a realizar reuniones dentro de su propio movimiento en la búsqueda de una experiencia del Espíritu Santo. Incluso un par de años posteriormente viajó a Chicago, al parecer, y allí conoció también la experiencia pentecostal de los cristianos que estaban reuniéndose en Chicago con William Durham. Hubo otros avivamientos importantes, como es el caso del Pentecostés coreano, que ocurrió en los años de 1907 a 1908, con avivamientos que duraron más de 3 décadas, con lenguas, profecías, milagros, sanidades y estudios de la Biblia de manera incesante. Estos y otros no menos importantes movimientos de avivamentismo que ocurrieron, por ejemplo, en Nigeria, conducidos por Garrick Sokari Bright, y en Yoruba con Josie Babalola en 1930. Este líder, Joseph Babalola, formó la Iglesia Apostólica de Cristo, siendo una de las más grandes en África. Y en Costa de Marfil, también Willis Wade Harris, 1914-1915, levantó un poderoso movimiento pentecostal en esta parte tan interesante de Costa de Marfil. Son algunos de los movimientos que se pueden mencionar también, que algunos de ellos se dieron antes que el avivamiento que surge en la calle de Azusa, y otros casi simultáneos a la calle de Azusa, y algunos otros más posteriormente a lo que ocurre en Azusa, pero sin que haya habido una conexión directa con entre estos avivamientos que surgieron tanto en Europa
como en Estados Unidos de Norteamérica. El pentecostalismo chileno fue y es uno de los movimientos considerados de los más importantes por la expresión pentecostal que allí se presenta, y es uno de los movimientos pentecostales más grandes que existen seguramente en América Latina y sobre todo en Chile, que ha crecido extraordinariamente. Otro de los movimientos que muy tempranamente surge en América Latina es el pentecostalismo en Brasil, con Luigi Francesconi, con el movimiento Cristo da Brasil, y también el movimiento de la Iglesia Asambleas de Dios con Berg y con Erving, dos suecos que llegaron a ese lugar y se habían conocido el movimiento pentecostal y llegaron a proclamar también allí el Evangelio. Hoy el pentecostalismo brasileño es quizás después o junto a el pentecostalismo brasileño uno de los movimientos más fuertes en número o de adherentes que existen en América Latina. También un tercer movimiento, por su característica de movimiento pentecostal autóctono con liderazgo nacional, es el movimiento de la fe apostólica, de la fe en Cristo Jesús, el movimiento apostólico de la fe en Cristo Jesús en México, que fue traído por la señora Romanita de Valenzuela, quien se había convertido en uno de los grupos que se formaron en Los Ángeles de mexicanos en 1912, y su esposo fue prácticamente el primer pastor primer pastor mexicano oficialmente registrado en Los Ángeles, con el nombre de Iglesia Pentecostal Apostólica Hispana. Así que México también fue uno de los primeros movimientos que surgen en 1914 con la proclamación del bautismo del Espíritu Santo y del bautismo en agua del nombre de Jesucristo, a diferencia de los movimientos de Brasil y de los movimientos de Chile. El pentecostalismo clásico, muy conocido también y numeroso, es el pentecostalismo que surge en la calle Azusa y se caracterizó por ser un pentecostalismo avivamentista, misionero, que envió a los primeros misioneros a más de 25 naciones. Desde sus inicios, este movimiento pentecostal clásico siguió el pensamiento evangelístico de Wesley, de los movimientos de santificación, y vieron también como Wesley al mundo como su parroquia. Por eso es que desde sus orígenes tuvo una dinámica extraordinaria, enviando a más de 25 países misioneros a proclamar el Evangelio. Algunos de ellos salieron sin conocer la lengua extranjera del país a donde iban, la lengua nativa del país a donde iban. Tenían el criterio, el pensamiento que el Espíritu Santo les enseñaría cómo la interpretación de esa lengua. Y en la vida real ellos tuvieron que luchar y batallar mucho para aprender esas lenguas, pero al final lograron su objetivo, lograron la meta de establecer una iglesia fuerte, con gran número de adherentes. Después de las primeras 2 décadas creció extraordinariamente este movimiento en los países extranjeros. Así que ellos desde el inicio de sus movimientos tuvieron este criterio muy firme. Vieron al mundo como su parroquia. Y esta fue la orientación transnacional y universal que constituyó una parte esencial del pentecostalismo desde sus inicios. El pentecostalismo clásico
Se refiere a movimientos que se originan en la calle Azusa y que rápidamente se extienden llevando su ADN teológico, bíblico, espiritual y su misionología al mundo, por donde van estableciéndose conforme va avanzando el tiempo. Se ha dividido por temas teológicos en trinitarios y unicitarios, los de 2 y de 3 etapas de la salvación, y además tienen diferentes raíces nominales. Pueden ser movimientos de raíz presbiteriana, movimientos de raíz metodista, los movimientos de santificación, o movimientos incluso bautistas. Pueden ser también de confesión calvinista o de confesión arminiana. El pentecostalismo tiene una diversidad de creyentes de diferente credo nominal. Por lo menos existen 27 diferentes denominaciones que reconocen sus orígenes pentecostales en la calle Azusa. Aquí está incluida la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de México. Otra clasificación son los movimientos carismáticos católicos que surgen a partir de 1960 con reunión en las universidades, sobre todo en Estados Unidos, donde principia en el 60 y después en Chihuahua, en las universidades. También tenemos otros movimientos que son los movimientos carismáticos independientes o más conocidos como neopentecostales, o los movimientos de cura divina, como lo son de los movimientos de la Iglesia del Reino de Dios, o los movimientos del amor de Brasil. Y hablaríamos también del movimiento apostólico profético de última fecha que ha surgido. Bien, en este sentido podríamos seguir comentando ahora sobre el origen del movimiento pentecostal de Azusa. Los movimientos pentecostales de Azusa, que son los que más identificamos o conocemos porque nuestras raíces o nuestro origen se ha fundamentado prácticamente en este movimiento pentecostal que surge de las calles de Azusa. Y bueno, podríamos hablar desde 1905, donde los periódicos evangélicos occidentales informaron acerca de avivamientos tanto en Gales como en la India, y lo que levantó expectativas de un torrente mundial del Espíritu. Los variados movimientos internacionales de avivamiento fueron el terreno donde el pentecostalismo creció y prosperó con fuerza durante el siglo XX. Esto fue facilitado por la red que ya había de misioneros evangélicos y de santidad, y que desempeñaron un papel mayor en la diseminación de las ideas pentecostales, como también aquellos que surgieron como consecuencia directa de los avivamientos pentecostales. El avivamiento de la calle Azusa fue probablemente el más conocido de los primeros centros de pentecostalismo en Norteamérica, y fue también la fuente de la primera ola de misioneros pentecostales. Este avivamiento se convirtió de ser una secta cristiana bastante localizada, pequeña, insignificante para muchos, en un movimiento internacional que envió obreros a 25 naciones en 2 años. Los primeros pentecostales, así como Wesley, ya lo hemos mencionado, vieron al mundo como su parroquia, y esto les inspiró a ir a otras naciones, solo con su Biblia en mano, sin grandes conocimientos teológicos ni recursos económicos. Levantaron obras hermosas y extraordinarias en los lugares donde se establecieron. Ellos estaban convencidos de que vencerían todos los obstáculos mediante el poder del Espíritu, y de ese modo derrotar al enemigo Satanás y conquistar su territorio, que es
el mundo. Esta fue la orientación transnacional y universal que constituyó una parte esencial del pentecostalismo desde sus inicios. Cuando Charles Parham comenzó a predicar en Houston, Texas, en 1905, y dio inicio allí a una breve escuela bíblica, William Seymour, un predicador afroamericano e hijo de esclavos liberados, a quien le permitieron escuchar las conferencias de Parham por cerca de un mes a través de la puerta cerrada o semiabierta más que cerrada, fue poco a poco conquistando las opiniones de Parham, creciendo en esa fe del bautismo del Espíritu Santo. Y esto entonces le llevó a ser uno de los invitados a conducir una pequeña iglesia afroamericana de la santidad en Los Ángeles, California, en abril de 1906. Pero su sermón, que aseguraba que el don de lenguas era un signo del bautismo por el Espíritu Santo, hizo que le cerraran las puertas de la iglesia. Su base bíblica se encontraba en Hechos 2:4, donde hablaba de ese descenso del Espíritu sobre todos los que estaban allí reunidos y todos hablaron en lenguas. Seymour enfatizó este aspecto diciendo que la señal del bautismo del Espíritu Santo era el hablar en nuevas lenguas. Pronto se unieron a él miembros de esta iglesia y otros más, y continuaron reuniéndose con Seymour en casas de oración como la de Bonnie Bray, y allí ellos recibieron la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Muy pronto se reunieron mucho más personas al grupo y la casa se hizo demasiado pequeña. En una semana se tuvieron que trasladar a un viejo edificio usado como bodega en la calle Azusa, una antigua iglesia metodista episcopal afroamericana, donde nacería la misión de la fe apostólica. Es el nombre original con el que bautizó también Seymour a aquel lugar y aquel grupo que se reunía en este sitio. Este lugar tenía piso de acerrín, toscas tablas como bancas. Las reuniones diarias comenzaban alrededor de las 10 de la mañana y normalmente se extendían hasta la noche. Eran completamente espontáneos y generalmente emocionales, sin programas ni oradores planificados de antemano. La integración racial en estos encuentros fue única en su tiempo y la gente de minorías raciales descubrió el sentido de dignidad y comunidad que se les había negado en las culturas urbanas en general. El núcleo del equipo de líderes de Seymour estaba completamente integrado por hombres y mujeres blancos y negros, y eran responsables de varios aspectos del trabajo. Más de la mitad de los que ahí se reunían eran mujeres, y Seymour era el único responsable directo de todo el grupo. Durante los 3 años siguientes, el avivamiento de la calle Azusa fue el centro más importante del pentecostalismo, animado más aún por el periódico de Seymour, The Apostolic Faith, o Misión o Fe Apostólica, que alcanzó una circulación internacional de 50,000 ejemplares y su punto más alto en 1908. Un periódico que fue clave para el conocimiento, la información y la comunicación con otros grupos que estaban también llenos de fe y esperanza en un avivamiento. La gente, influida por el avivamiento, fundó varios nuevos centros pentecostales en el área de Los Ángeles, de manera que alrededor de 1912 había por lo menos 12 grupos en la ciudad, o se reunían cuando menos 12 grupos en la ciudad de Los Ángeles. Había también cientos de visitantes de todo el continente
y también internacionales, personas que venían de otras naciones porque habían oído de este avivamiento y querían experimentar este bautismo del Espíritu Santo. Venían para ver qué estaba pasando y para ser bautizados en el Espíritu. Muchos de estos comenzaron centros pentecostales en diferentes ciudades de Estados y Canadá y a veces en el extranjero. La hostilidad de los reportajes de la prensa local ayudó a promocionar el avivamiento. Aunque Parham trató de controlar este avivamiento en octubre de 1906 y estaba particularmente disgustado por la camaradería interracial que había en Azusa y por lo que él denominó un hipnotismo y extravagancia, imitación de Pentecostés. Años después, Parham se refirió a la calle Azusa como un grupo que le daba náuseas. Quizás en el fondo era su mismo rechazo hacia la gente de raza de color, muy característica en aquellos años, en aquellos grupos de anglosajones. Bien, Parham fue rechazado por la calle Azusa como supervisor. Nunca se reconcilió con Seymour y fue cayendo en relativa oscuridad y desgracia. Su papel en la formación de la doctrina clásica pentecostal del bautismo en el Espíritu fue casi olvidado, en la medida que los líderes pentecostales se desligaron de él. Bien, es una introducción que podemos hablar básicamente sobre el movimiento pentecostal. Próximamente tendremos una segunda entrega para todos nuestros alumnos y a fin de que continúen adelante con sus trabajos que están realizando del rostro pentecostal del protestantismo de América Latina. Y también veremos otros aspectos importantes como su clasificación sociológica que se ha vertido sobre los movimientos pentecostales. Son hipótesis sociológicas que se han vertido sobre el movimiento pentecostal y las vamos también aquí a comentar y a analizar. Dios les bendiga, estimados hermanos, y pronto nos vemos.